integral de e a la x coseno de x diferencial x. Entonces aplicamos la integración por partes. Hacemos f igual a e a la x y de g el coseno de x diferencial x. Esto significa que df es e a la x diferencial de x y g va a ser la integral del coseno, que es el seno. Por lo tanto, aplicando la fórmula nos queda que f por g es e a la x por el seno de x menos la integral de g de f, que viene siendo e a la x seno de x diferencial x. Luego tenemos que e a la x seno de x diferencial x, volvemos a aplicar la integración por partes y teniendo en cuenta el signo negativo que antecede a la integral, nos va a dar e a la x coseno de x menos e a la x menos la integral de e a la x coseno de x. Entonces resulta que esta integral que está acá, que vemos que se trata de la integral de e a la x coseno de x diferencial x, es exactamente igual a la integral que estamos tratando de resolver. Por lo tanto, vamos a pasar esta integral para el lado izquierdo de la expresión y sumándola con la anterior nos queda 2e a la x coseno de x diferencial x igual a e a la x por el seno de x más e a la x por el coseno de x. Luego, despejando la integral, nos queda que la integral de e a la x coseno de x diferencial de x es igual a e a la x sobre 2, que multiplica a la suma del seno de x más el coseno de x. Este es el resultado final. Vamos a la letra D. Aquí tenemos la integral de x a la 5 por e elevado a la menos x a la 3 diferencial x. Vamos a hacer un cambio de variable y vamos a llamar m igual a x a la 3. Por lo que entonces la diferencial de m es 3x al cuadrado diferencial x. Luego sustituimos por el cambio de variable que hemos hecho dentro de la integral y nos queda la integral de x a la 5 por e a la menos m por la diferencial de m dividido entre 3x al cuadrado y luego x a la 5 en el numerador y x a la 2 en el denominador se reduce a x a la 3. Sacamos un tercio fuera de la integral por ser una constante y nos queda entonces la integral de x a la 3 por la menos m diferencial m. Pero ya hemos tenido que x a la 3 es igual a m. Luego sustituimos por m dentro de la integral y nos queda un tercio de e a la menos m diferencial m. Esta integral la resolvemos por partes, hacemos f igual a m y hacemos diferencial de g y a e a la menos m diferencial de m. Si f es igual a m, significa que la diferencial de f va a ser la diferencial de m. Igualmente, si la diferencial de g es e a la menos m, significa que g va a ser la integral de e a la menos n m diferencial m, es decir, menos e a la menos m. Luego, sustituyendo en la fórmula para la integración por parte, que nos da f por g, siendo menos e a la menos f, nos queda entonces que este va a ser m por e a la menos m más la integral de e a la menos m diferencial de m. Acá sustituimos m en función de x, m igual a x a la 3, entonces nos queda el primer término que es multiplicado por menos
x a la 3 menos x a la 3. Luego sacamos como factor común el factor e x a la 3 y este integral que queremos resolver es integral x a la 5 e a la menos x a la 3 diferencial de x va a ser menos e elevado a la menos x multiplica a x. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí tenemos integrales racionales. División entre x más 2 entre sobre x cuadrado más 1. Esto lo podemos dividir en dos partes. Por una parte tenemos la integral de x sobre x cuadrado más 1 diferencial x, y por otra parte tenemos 2 que multiplica a la integral de la diferencial de x sobre x cuadrado más 1. Aquí, para resolver este primer integral, hacemos el cambio de variable diciendo que x cuadrado más 1 es igual a y, y por lo tanto 2x diferencial de x es diferencial de y. Entonces la primera integral puesta en términos de y nos va a quedar 1/2 de la diferencial de y sobre y, mientras que la segunda ya es una integral conocida. La primera integral es del tipo logaritmo neperiano, en este caso logaritmo neperiano de y, o también dicho logaritmo neperiano del valor absoluto de x cuadrado más 1. Y la segunda integral es una integral que es el arco tangente de x. Entonces el resultado final de la integral de esta división es lo siguiente: 1/2 por el logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 más 2 por el arco tangente de x. Vamos ahora al siguiente caso. La integral de 1 sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Este x cuadrado menos 1 al cuadrado podemos factorizarlo y colocarlo como x más 1 al cuadrado, que multiplica a x menos 1 al cuadrado. Aquí podemos aplicar, podemos descomponer este cociente en 4 fracciones parciales, en la que la primera es a sobre x más 1, la segunda es b sobre x más 1 al cuadrado, la tercera es c sobre x menos 1 y la cuarta es d sobre x menos 1 al cuadrado, donde a, b, c y d son constantes que debemos determinar cuando igualamos el denominador, el numerador de lo que resulte en la operación de mínimos con la cantidad que está en el numerador en el lado izquierdo de la expresión. Entonces hacemos las operaciones correspondientes, sacamos mínimo y multiplicamos, y nos queda una expresión que va a venir en función de A, de B, de C y de D. Esta expresión, después de agrupar los términos de acuerdo al grado de x, nos queda x a la 3 que multiplica a más c, x al cuadrado que multiplica menos a más b más c más d, x que multiplica a menos 2b menos c más 2d, y el término independiente que es a más b menos c más d. De aquí tenemos un sistema de ecuaciones con 4 incógnitas, donde las incógnitas son a, b, c y d, que son los coeficientes que aparecen en las fracciones parciales. Resolviendo este sistema, nos va a quedar que a es igual a 1/4, b es igual a 1/4, c igual a menos 1/4 y d igual a 1/4. Sustituyendo en la expresión de las fracciones parciales los valores de a, de b, de c y de d por sus respectivos valores conocidos
al resolver el sistema de ecuaciones, nos da 1 sobre 4x más 1 más 1 sobre 4 por x menos 1 por x menos 1 más 1 sobre 4 por x menos 1 al cuadrado. Luego tenemos que hallar la integral de toda esta expresión que se compone de 4 integrales. La primera integral es la primera integral nos da un cuarto por el logaritmo de x más 1. Luego en el segundo tenemos 1 sobre 4 que multiplica x más 1 en el denominador, porque este es un tipo de integral donde x más 1 está elevado a la menos 2. Luego en el tercer integral, que es del tipo logaritmo neperiano, nos va a dar menos un cuarto por el logaritmo neperiano de x menos 1. Y finalmente el último y cuarto es menos 1 sobre 4 por x más 1. Esto es así porque x menos 1 al cuadrado en el denominador, si lo pasamos al numerador, nos pasa con la potencia menos 1. Por lo tanto, tendríamos que colocar el x menos 1 elevado a la 1 y el signo negativo, el signo cambia a negativo. Entonces esa es la solución final. Vamos entonces al ejemplo C. Aquí tenemos el siguiente cociente de polinomio. 2x cuadrado más 7x menos 1 dividido entre x cubo más x cuadrado menos x menos 1. Este polinomio en el denominador lo podemos factorizar. Para factorizarlo vamos a usar el método de Ruffini, suponiendo que la primera raíz es 1 y efectivamente una raíz es 1. Entonces el polinomio nos está quedando x menos 1 por x cuadrado más 2x más 1. Este segundo factor en este producto, en la factorización, es x más 1 al cuadrado. Entonces este polinomio del denominador tiene tres raíces. Una es x igual a 1 y una raíz doble en x igual a menos 1. Por lo tanto, ahora tenemos que colocar en forma de fracciones parciales el cociente que originalmente teníamos. Es decir, vamos a descomponer en tres fracciones parciales, una que va a ser a dividido entre x menos 1, más b dividido entre x más 1, más c dividido entre x más 1 al cuadrado. Luego, sacando mínimo y multiplicando los términos, vamos a tener en el numerador una expresión en términos de a, de b y de c. Y desarrollando completamente estos términos y agrupando después los términos comunes según el grado de x, vamos a tener que a más b por x al cuadrado más 2a más c por x más a menos b menos c va a ser igual al polinomio que tenemos en el numerador. Después, igualando término a término, tenemos que a más b es igual a 2, que 2a más c es igual a 7 y que a menos b menos c es igual a menos 1. Entonces resulta un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas, de donde vamos a despejar a, b y c. Los valores de a, b y c son los siguientes. A va a ser igual a 2, b va a ser igual a 0 y c va a ser igual a 3. Lo que quiere decir que esta función f de x descompuesta en sus fracciones parciales va a ser igual a 2 sobre x menos 1 más 3 sobre x más 1 al cuadrado. Esta integral entonces la resolvemos parte por parte, es decir, primero sacamos la integral
de 2 diferencial de x sobre x menos 1, que es un tipo de integral del logaritmo neperiano, es decir, va a dar 2 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 1, y luego la integral de 3 diferencial de x sobre x más 1 al cuadrado. Esta segunda integral es del tipo x más 1 elevado a la menos 2, a la que le vamos a sumar una potencia, nos va a quedar x más 1 elevado a la menos 1, y el signo va a cambiar al signo negativo. Entonces este resultado al final va a ser 3 dividido entre x más 1 con signo negativo. De manera que la solución final es 2 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 1 menos 3 dividido entre x más 1. Vamos al siguiente ejemplo, el ejemplo de, aquí tenemos otra vez una división entre dos polinomios, 2x al cuadrado más 5x menos 1, dividido entre x al cubo más x al cuadrado menos 2x. Otra vez en este caso vamos a tomar el denominador y lo vamos a factorizar. Factorizando nos van a quedar 3 raíces. X igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 2. Por lo tanto, el denominador factorizado nos queda x por x menos 1 por x más 2. Entonces son 3 las fracciones parciales a la cual tenemos que descomponer este cociente. La primera es a sobre x, la segunda es b sobre x menos 1, la tercera es c sobre x más 2. Luego, tomando el mínimo y operando para obtener un numerador que va a ser el siguiente: a por x cuadrado más x menos 2, más b por x cuadrado más 2x, más c por x cuadrado menos x. Luego, agrupando en términos de el factor común según el grado de x, tenemos que a más b más c por x al cuadrado más a más 2b menos c por x menos 2a es igual a el polinomio que está en el numerador. Luego, igualando término a término según el grado de x, vamos a tener las siguientes ecuaciones. A más b más c es igual a 2, a más 2b menos c es igual a 5 y menos 2a es igual a menos 1. Este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas se resuelve y se obtienen los siguientes resultados. Para A vamos a tener que A es igual a 1 medio, B es igual a 2 y C es igual a menos 1 medio. Una vez conocidos los valores de A, de B y de C, podemos sustituir en la expresión de las fracciones parciales y nos quedan entonces 3 integrales que son sencillas de resolver. La primera integral es la integral de diferencial de x sobre x multiplicado por 1 medio. Esta integral es de la forma del logaritmo neperiano. Entonces aquí nos va a quedar el logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Luego la segunda integral, que es integral de 2 diferencial de x sobre x menos 1, también es del tipo logaritmo neperiano. Sacando 2 fuera de la integral, nos queda 2 por el logaritmo neperiano de x menos 1. Luego, en la tercera integral, sacamos 1 medio como factor común y nos queda otra vez un integral del tipo logaritmo neperiano. En este caso, nos va a quedar menos 1 medio por el logaritmo neperiano de x más 2, del valor absoluto de x más 2. Entonces la solución definitiva va a ser que la integral de la función que originalmente tenemos, que era un cociente de 2 polinomios, va a resultar en lo siguiente: logaritmo neperiano del valor absoluto de x dividido entre 2 más 2 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 1 menos 1 medio del logaritmo neperiano de x el valor absoluto de x más 2 dividido entre 2. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Vamos a resolver la integral del coseno al cubo de x diferencial x. Aquí podemos
descomponer x al cubo en dos factores, el coseno de x y el coseno cuadrado de x. Para el coseno cuadrado de x podemos aplicar la identidad trigonométrica que dice que el coseno cuadrado de x es 1 menos el seno cuadrado de x. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, que la integral que queremos resolver, que es la integral del coseno cubo de x, va a tener dos partes. Una parte donde está la integral del coseno de x, que es una integral directa, y la segunda integral va a ser menos el coseno de la integral del coseno de x por el seno cuadrado de x. Aquí entonces tenemos que esta integral nos da el seno de x y esta otra integral, la segunda, nos va a dar lo siguiente. Vamos a decir que esto que aparece en la cantidad dentro de la integral no es más que el seno cuadrado de x por la diferencial del seno de x. Esto es una integral sencilla de identificar porque es del tipo x cuadrado de x. Va entonces a ser el seno elevado al cubo dividido entre 3. Entonces el resultado final va a ser seno de x menos el seno al cubo de x dividido entre 3. Vamos al siguiente ejemplo. En este caso tenemos la integral del seno al cubo de x. Aquí, como en el caso anterior, hacemos el seno al cubo de x, el producto de dos factores, seno de x y seno cuadrado de x. Este seno cuadrado de x, aplicando una identidad trigonométrica, es igual a 1 menos el coseno cuadrado de x. Entonces la integral del seno de x al cubo de x se divide en dos integrales. Una donde aparece el seno de x diferencial x, que es una integral directa, y la otra tenemos el coseno al cuadrado de x, seno de x diferencial x. Pero el seno de x diferencial x no es más que la diferencial del coseno de x, pero con signo negativo. Luego, la integral del seno es el menos coseno de x. Menos coseno de x. Menos el coseno de x y la integral del coseno cuadrado de x diferencial del coseno cuadrado de x es una integral que se puede identificar con la integral de x cuadrado diferencial x. Por lo tanto, como resultado de esto nos va a dar el coseno al cubo de x dividido entre 3. Entonces, el resultado final va a tener dos términos. Un término donde aparece el menos coseno de x y otro término donde aparece un tercio del coseno cubo de x. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos la integral diferencial x de x cuadrado menos x menos 2. Vamos a factorizar la expresión x cuadrado menos x menos 2 y nos quedan dos factores, x menos 2 y x más 1 multiplicados. Entonces, como tenemos dos factores, podemos descomponer este cociente 1 sobre x cuadrado menos x menos 2 en dos fracciones parciales. Una donde aparece a dividido entre x menos 2 y otro donde aparece b dividido entre x más 1. Esta integral, esta descomposición, cuando se introduce dentro de la integral, nos va a dar integrales directas. Pero antes de llegar a la integral vamos a sacar mínimo común múltiplo y multiplicar por a y por b respectivamente para obtener en el numerador los siguientes términos: a más b multiplicado por x más a menos 2b como término independiente, y esto lo igualamos al numerador de la fracción original. Entonces de aquí obtenemos
dos ecuaciones con dos incógnitas. Esas incógnitas van a ser A y B. Entonces A y B va a ser 0, A más B va a ser 0 porque no hay término que tenga a X como factor en la expresión original, y A menos 2B va a ser igual a 1 porque 1 es el único término que está en el numerador de la expresión original. De aquí vamos a despejar A y vamos a despejar B y nos queda lo siguiente, que A va a ser igual a 1/3 y que B va a ser igual a menos 1/3. Luego, sustituyendo en la expresión de las fracciones parciales, nos va a quedar que la integral de la expresión original va a tener como resultado 1/3 del logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 2 menos 1/3 del logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 1. Vamos ahora al ejemplo de, aquí tenemos que dividir x a la 4 más 2x menos 6 entre x a la 3 más x a la 2 menos 2x. Como el grado del numerador es 1 más que el grado del denominador, aquí podemos resolver la división de estos dos polinomios y conseguir cuál es el cociente. En este caso va a ser x menos 1, y cuál es el resto. El resto va a ser la siguiente polinomio, 3x cuadrado menos 2x menos 6. Entonces, una vez hecho este paso de la división de polinomios, vamos a tener que la función de f de x se descompone en dos partes: el cociente x menos 1 y el resto, que es 3x cuadrado menos 2x menos 6, dividida entre el divisor. Entonces, aquí ya hemos hecho que esta primera integral sea fácil de resolver. Nos faltaría resolver la siguiente parte de la expresión con la integral. Para eso vamos ahora a ver que el grado del numerador es 1 inferior al grado del denominador. Esto significa que aquí vamos a tener que descomponer esta expresión en fracciones parciales. Esas fracciones parciales van a estar en relación a las raíces de del polinomio x a la 3 más x a la 2 menos 2x. Este polinomio tiene tres raíces: x igual a 0, x igual a menos 2 y x igual a 1. Entonces, la fracción a la que queremos resolver ahora va a descomponerse entre fracciones parciales: a sobre x, b sobre x más 2 y c sobre x menos 1. Vamos a hallar entonces los valores de a, de b y de c, y vamos a sacar el mínimo entre estos tres números, x, x más 2 y x menos 1, y haciendo las multiplicaciones respectivas obtenemos el numerador. Y este numerador, después de hacer las respectivas agrupamientos en cuanto al grado de x al cuadrado, x y el término independiente, si lo hay, vamos a obtener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, donde las incógnitas son a, b y c. En este caso nos va a dar los siguientes valores: a va a ser igual a 3, b va a ser igual a 1 y c va a ser igual a menos 1. Sustituyendo entonces la segunda parte de la expresión original por sus valores de fracciones parciales, vamos a obtener que la integral finalmente va a ser x cuadrado menos 2 menos x más 3 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 2 menos el logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 1. En el ejercicio C
se pide integrar la función 5x cuadrado dividido entre x3 menos 3x cuadrado más 3x menos 1. Aquí vamos a tomar el denominador y vamos a factorizarlo. Para factorizarlo, vamos a suponer que una raíz es 1 y hacemos la descomposición según el método de Ruffini. Entonces nos va a quedar x menos 1 multiplicado por el x cuadrado menos 2x más 1, que viene siendo el binomio x menos 1 al cuadrado. Entonces aquí tenemos una raíz y otra raíz que es x menos 1 al cuadrado. Quiere decir que si lo vamos a descomponer en sus fracciones parciales, vamos a dividir la constante a entre x menos 1, una constante b entre x menos 1 al cuadrado y una constante c entre x menos 1 al cubo. Luego, tomando mínimo y multiplicando por a, b y c, vamos a obtener un numerador que va a ser de la siguiente forma: a por x menos 1 al cuadrado por b por x menos 1 más c. Entonces, reagrupando los términos respecto a el coeficiente de x al cuadrado o por la potencia de x al cuadrado, vamos a tener lo siguiente: a por x al cuadrado más menos 2a más b por x más a menos b más c, igual, en este caso lo vamos a igualar a 5x cuadrado, que es el numerador de la expresión original. Entonces, los valores de a, b y c son los siguientes: a va a ser igual a 5, b va a ser igual a 10 y c va a ser igual a 5. Sustituyendo a, b y c por sus valores en la expresión de las fracciones parciales, nos va a quedar que f de x va a ser 5 sobre x menos 1, 10 sobre x menos 1 al cuadrado y 5 sobre x menos 1 al cubo. Luego, integrando, dividimos la integral en tres integrales. La primera va a ser la integral de 5 diferencial de x sobre x menos 1, que es 5 por el logaritmo neperiano de x menos 1. La segunda integral va a ser 10 diferencial de x sobre x menos 1 al cuadrado. Quiere decir que este x menos 1 pasado al numerador sería x menos 1 dividido a la menos 2. Si le sumamos al menos 2 una potencia más, nos va a quedar menos 1 y dividimos entre el número menos 1 y el resultado de esta integral menos 10 sobre x menos 1. Y finalmente tenemos 5, cuando se integra queda 5 diferencial x dividido entre x menos 1 al cubo. Este x menos 1 al cubo pasado al numerador quedaría como x menos 1 elevado a la menos 3. Se le suma más 1, una potencia más, y queda x menos 1 elevado a la menos 2, y dividimos entre menos 2, porque la integral de esta parte de la expresión va a ser menos 5 dividido entre 2 por x menos 1 al cuadrado. Luego, la expresión final va a ser 5 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 1 menos 10 dividido entre x menos 1 y menos 5 sobre 2 dividido entre x menos 1 elevado al cuadrado. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a sacar la integral de 2x menos 3 dividido entre el polinomio x a la 3 menos 2x al cuadrado menos 9x más 18. Nuevamente, como el coeficiente y el exponente del polinomio que está en el numerador es menor que el denominador, vamos a tratar
de factorizar el denominador y luego aplicar el método de las fracciones parciales. Para factorizarlo vamos a suponer que una raíz es 3. Lo que nos queda factorizado entonces es lo siguiente: x menos 3 por x más 3 por x más 2. Esto es exactamente igual al polinomio que tenemos en el denominador. Entonces vamos a descomponer la fracción de polinomio en 3 partes, es decir, 3 fracciones parciales. A dividido entre x menos 3, b dividido entre x más 3 y c dividido entre x menos 2. Luego, tomando mínimo y multiplicando por los valores de a, b y c para obtener un numerador que va a resultar lo siguiente, ordenando y agrupando de acuerdo a la potencia de x. Aquí tenemos a más b más c por x al cuadrado. Aquí tenemos a menos b por x. Y finalmente menos ca más cb, menos ca más cib, menos 9c, que es el término independiente de x. Una vez que tenemos estas 3 ecuaciones con las 3 incógnitas, las resolvemos para despejar a. A va a ser igual a 1 medio, b va a ser igual a menos 3 décimos y c va a ser igual a menos 2 sobre 10. Una vez que se tienen a, b y c, podemos sustituirlo en la expresión general para las fracciones parciales, quedando entonces la fracción original de la siguiente manera: 1 sobre 2 por x menos 3, menos 3 sobre 10 por x más 3, menos 2 sobre 10 por x menos 2. Estas fracciones parciales permiten resolver la integral original de forma paso a paso con 3 integrales. Estas 3 integrales son del tipo de logaritmo neperiano de lo que está en el denominador, por lo que nos va a quedar como resultado final 1 medio del logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 3 menos 3 décimos del logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 3 y finalmente menos 2 décimos del logaritmo neperiano de x menos 2. Vamos ahora a resolver la siguiente integral. Aquí tenemos la integral del logaritmo neperiano sobre x, el logaritmo neperiano de x sobre x diferencial x. Aquí vemos directamente que diferencial de x sobre x es la diferencial del logaritmo neperiano. Entonces, este integral que está acá, que dice integral del logaritmo neperiano de x diferencial x, se asemeja con el integral de x diferencial de x, por lo que elevamos al cuadrado el logaritmo neperiano y dividimos entre 2, y el resultado final va a ser entonces logaritmo neperiano de x al cuadrado dividido entre 2. Vamos al siguiente ejemplo, ejercicio B. Aquí tenemos 1 menos seno de x dividido entre x más coseno de x. O sea, vamos a sacar la integral de 1 menos seno de x dividido entre x más coseno de x diferencial x. Aquí vamos a hacer un cambio de variable en el que el coseno de x más x va a ser igual a una variable y. Si sacamos la diferencial de y, esta diferencial de y nos va a quedar 1 menos el seno de x por la diferencial de x. Ya vemos que en la integral original aparece el factor 1 menos seno de x diferencial de x, es decir, que todo esto es diferencial y la integral que resulta en términos de y es la integral de diferencial de y sobre y. Esta integral es del tipo del logaritmo neperiano de y, es decir, logaritmo neperiano de x más coseno de x. Vamos al siguiente. Ahora es la integral de 1 sobre x logaritmo neperiano de x. Aquí vemos otra vez que de x sobre x
es la diferencial del logaritmo neperiano de x. Entonces lo que estamos integrando acá es la integral del diferencial del logaritmo de x dividido entre el logaritmo de x. Esto es simplemente el logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de x. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí tenemos 1 más e a la x dividido entre e a la x más x. Vamos a llamar a e a la x más x una nueva variable llamada y. Y en ese caso, e a la x más 1 diferencial de x va a ser el diferencial de y. Ya vemos que este término, este producto, e a la x más 1 diferencial de x, aparece en la integral original. Por lo tanto, la parte del numerador de este cociente es igual al diferencial de y. Y la parte que está en el denominador es simplemente y. Luego, esta integral de diferencial de y sobre y no es más que el logaritmo neperiano de y. Pero como y vale x más e a la x, entonces será el logaritmo neperiano de x más e a la x. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí tenemos la integral del seno de 1 sobre x dividido entre x al cuadrado. Vamos a hacer un cambio de variable en el que 1 sobre x va a valer una nueva variable que vamos a llamar y. Entonces, menos 1 sobre x al cuadrado por la diferencial x va a ser la diferencial y. Aquí vemos que el término diferencial de x sobre x al cuadrado aparece ya en la cantidad que vamos a integrar originalmente. Entonces esta parte de la integral va a ser menos el diferencial y vamos a tener entonces que resolver seno de y por diferencial y. Seno de y, diferencial y, la integral de eso es el coseno de y, o menos el coseno de y. Por lo tanto, este menos lo vamos a multiplicar con el menos que viene de sacar la integral del seno, que es el menos coseno, y nos da entonces coseno de y, que siendo y 1 sobre x. Entonces el resultado es coseno de 1 sobre x. Vamos ahora a resolver las siguientes integrales indefinidas. La letra A es integral del seno de la raíz de x dividido entre la raíz de x diferencial x. Hacemos el cambio de variable y llamamos y a la raíz cuadrada de x. Siendo así, entonces la diferencial de y va a ser menos un medio por 1 sobre la raíz cuadrada de x diferencial x. Ya vemos entonces que esta integral se va a colocar de la siguiente manera. Seno de y, porque seno de raíz de x es seno de y tenemos la diferencial de y, que está relacionada con la diferencial de x sobre la raíz cuadrada de x, pero está multiplicada por menos un medio. Entonces tenemos que la integral del seno de y diferencial y es menos coseno de y. Entonces pasa al coseno de la raíz de x, dando marcha atrás al cambio de variable, multiplicado por el signo menos que antecede a la expresión, nos queda entonces un medio del coseno de la raíz de x. Vamos al siguiente caso. Aquí tenemos el logaritmo neperiano de x menos 3 diferencial de x. Aquí vamos a resolver por parte esta expresión. Entonces, primero hacemos un cambio de variable donde x menos 3 va a valer y la diferencial de x en consecuencia será la diferencial de y. Y aquí aplicamos la integración por parte. Vamos a llamar u al logaritmo neperiano de y vamos a llamar la diferencial de v a la diferencial de y. Si v, el neperiano de y de v es 1, entonces quiere decir que v va a ser y.
El producto de u por v es y por el logaritmo neperiano de y. Y lo que queda es la integral de v por diferencial de u, es decir, y por diferencial de y sobre y. Y que multiplica y y que divide se reduce a 1 y el resultado entonces va a ser y logaritmo neperiano de y menos y. Sustituyendo y por su valor, que lo hemos definido como x menos 3, el resultado será x menos 3 por el logaritmo neperiano de x menos 3 menos x menos 3. Vamos al siguiente caso. Aquí tenemos la integral del logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de x dividido entre la raíz cuadrada de x. Aquí hacemos el cambio de variable llamando a la raíz cuadrada de x igual a y. Si esto es cierto, entonces la diferencial de x dividido entre la raíz cuadrada de x va a ser igual a menos 2 por la diferencial de y. Aquí vemos que aparece la diferencial de x sobre la raíz de x, por lo que la podemos sustituir por la diferencial de y con 2 y con el signo negativo que lo antecede. Entonces tenemos que resolver la integral del logaritmo neperiano de y eso lo tenemos que multiplicar luego por menos 2. Aquí nos va a dar entonces y por el logaritmo neperiano de y menos y regresando a la variable original nos está quedando raíz cuadrada de x por el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de x menos la raíz cuadrada de x, y este va a ser el resultado final. Aquí podemos sacar como factor común el 2 y también la raíz cuadrada de x. Entonces el resultado final va a ser menos 2 por la raíz cuadrada de x por el logaritmo neperiano de la raíz de x menos 1. Ejercicio de integral del logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 diferencial x. Este ejercicio lo vamos a resolver con integración por parte. Vamos a llamar f la función logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 y de x lo vamos a llamar de g, lo que significa que g va a ser igual a x. Si f es el logaritmo neperiano de x cuadrado más 1, entonces la diferencial de f es la diferencial del logaritmo neperiano de x más 1, que a su vez es 2x por la diferencial de x dividido entre x al cuadrado más 1. Entonces la primera parte de la integración por parte es x por el logaritmo neperiano de x cuadrado más 1, es decir, g por f. La segunda parte es la integral de g por la diferencial f, sustituyendo g, o mejor dicho, g que vale x, y de f que vale 2x diferencial de x sobre x cuadrado más 1, nos va a quedar esta integral para resolver, es decir, 2 por x al cuadrado dividido entre x cuadrado más 1 diferencial de x. Por ser este un cociente con la misma máxima potencia, tanto en el numerador como en el denominador, vamos a hacer una división de polinomios y la expresamos en términos de un cociente y un resto. Si hacemos así, vamos a obtener lo siguiente: tenemos que el cociente es 1 y el resto es menos 1. Por lo tanto, el resultado de dividir x cuadrado entre x cuadrado más 1 se puede expresar también de la siguiente manera: 1 menos 1 sobre x cuadrado más 1. Entonces, cuando vamos a integrar, ya multiplicando con el menos 2, nos va a quedar una integral de tipo arco tangente de x, es decir, menos 2 multiplicado por 1 nos va a dar menos 2x, y luego menos 2 multiplicado por 1 sobre x cuadrado más 1 nos da 2 por el arco tangente de x. El resultado final de este ejercicio entonces es x por el logaritmo neperiano de x cuadrado más 1
menos 2x más 2 por el arco tangente de x. Ese entonces es el resultado final. Vamos a resolver ahora el siguiente ejercicio, ejercicio E. Aquí tenemos que determinar cuánto es la integral del logaritmo de x al cuadrado diferencial x. Esto también lo vamos a resolver aplicando el método de integración por partes. Separamos el logaritmo neperiano de x al cuadrado en un producto de dos factores que son el logaritmo neperiano de x y el logaritmo neperiano de x. Llamamos a f el logaritmo neperiano de x y llamamos a dg el neperiano de x por la diferencial de x. Si f es el logaritmo neperiano de x, significa que df va a ser de x sobre x. Y si dg es el logaritmo neperiano de x diferencial x, x se obtiene al integrar esta función y nos va a dar x por el logaritmo de x menos x. Haciendo las sustituciones y colocando el primer término, que es el producto f por g, es decir, logaritmo neperiano de x que multiplica a x, logaritmo neperiano de x menos x, y luego nos queda la segunda integral, que es la integral de g diferencial f. Entonces sustituimos y tenemos que hallar la integral del siguiente producto, x logaritmo neperiano de x menos x, y eso va a estar multiplicado por el logaritmo neperiano de x y a su vez por dx sobre x. Entonces, el primer término ya está resuelto a la parte de la integración, queda x por el logaritmo cuadrado de x menos x por el logaritmo neperiano de x, y acá en esta segunda parte tenemos lo siguiente. Por este lado tenemos la integral del logaritmo neperiano de x diferencial x, y a eso se le suma x. El resultado acá en esta primera parte de la segunda integral es x logaritmo neperiano de x menos x, y a eso le vamos a sumar el x que sigue. En resumen, la integral del logaritmo neperiano de x al cuadrado diferencial x resuelto por partes va a ser x por el logaritmo neperiano al cuadrado de x menos 2 por el logaritmo neperiano de x más 2x. Vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio F. Aquí tenemos e elevado a la x por el coseno de e elevado a la x. Aquí hacemos un cambio de variable y llamamos u a la e elevado a la x, por lo que du es e a la x diferencial de x. Entonces el coseno de e a la elevado a la x es el coseno de u, y sustituimos entonces e a la x diferencial de x por la diferencial de u. Entonces lo que tenemos que integrar simplemente es el coseno de u diferencial u. Esta integral ya sabemos que es el seno de u, es decir, el seno de e a la x. Entonces, en resumen, la integral finalmente nos da seno de e a la x. Vamos al ejercicio G. El ejercicio es dividir 1 entre 1 menos x al cuadrado y tomarle la integral o sacar la integral. Aquí, como vemos que la potencia de x es 0 y la potencia del denominador es 2, vamos a usar el método de las fracciones parciales. Para ello tenemos que factorizar la cantidad 1 menos x, que nos va a dar x menos 1 por x más 1, es decir, una diferencia por una suma. Entonces, cuando lo expresamos de manera de fracciones parciales,
vamos a tener dos fracciones, una con un coeficiente a dividido entre x menos 1 y otra con un coeficiente b dividido entre x más 1. Vamos a hallar entonces cuánto vale a y cuánto vale b. Para hallar cuánto vale a y cuánto vale b, debemos sacar el mínimo y multiplicar por estas constantes a y b e igualar a lo que está en el numerador, que es 1. Hacemos de esta manera, entonces nos va a quedar que a más b multiplicado por x es igual a 0, porque en el numerador solamente tenemos a 1. Entonces quiere decir que el coeficiente de x, que es a más b, es 0, mientras que el término independiente es a menos b. Pues entonces a menos b es igual a 1 y tenemos como solución de ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas los siguientes valores. A vale 1/2 y b vale menos 1/2. Luego dividimos la integral que tenemos acá en dos partes. Una parte que está en la forma del logaritmo neperiano de x menos 1 y esto está antecedido por 1/2, y la otra parte que también es de la forma del logaritmo neperiano, en este caso el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 1, antecedido por 1/2, que es una constante y sale de la integral. En resumen, la respuesta final es 1/2 por el logaritmo neperiano de x más 1 menos 1/2 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 1. Vamos al ejercicio H. Aquí tenemos x, 1 menos x al cuadrado dividido entre 1 más x. Este 1 menos x al cuadrado lo podemos desarrollar como un producto notable, es decir, va a dar 1 menos 2x más x al cuadrado, y esto lo vamos a dividir entre x más 1. Como la potencia de lo que está en el numerador es mayor de la del denominador, tenemos que hacer la división de dos polinomios y obtener un cociente. En este caso el cociente va a ser x menos 3 y un resto o residuo que va a ser 4. Entonces aquí f de x la podemos ahora expresar de la siguiente manera: x menos 3 más 4 dividido entre el denominador, que originalmente era x más 1. Esto significa que la integral la vamos a dividir en dos partes. Una parte en la que se va a integrar x menos 3 diferencial x, y la otra parte en la que se va a integrar 4 integral de diferencial de x sobre x más 1. Esta última no es más que el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 1 multiplicado por 4, mientras que en el primer término tenemos x cuadrado sobre 2 menos 3x. En resumen, el resultado final es x cuadrado sobre 2 menos 3x más 4 por el logaritmo neperiano de x más 1. Vamos a resolver el siguiente caso. Aquí tenemos 1 sobre 1 más e a la x. Vamos a sumar y restar en el numerador la cantidad e a la x. E a la x la sumamos y la restamos en el mismo término, lo que quiere decir que estamos sumando 0, y tenemos entonces la expresión reducida a lo siguiente. Tenemos 1 que resulta de dividir el primer término entre 1 más e a la x, y luego el segundo término es e a la x dividido entre 1 más e a la x. Si hacemos la integración, la primera integral nos va a dar x, y para resolver la segunda integral tenemos que hacer un cambio de variable. Vamos a llamar e a la x y, y por lo tanto la diferencial de y va a ser e a la x diferencial de x, lo que quiere decir que la diferencial de x va a ser diferencial de y sobre e a la x, es decir, entre y.
Entonces aquí tenemos que el resultado final va a ser x menos el logaritmo neperiano de y sabemos que y es igual a e a la x. Entonces ese es el resultado. Vamos ahora a resolver el ejercicio B. Integral de diferencial de x dividido entre x menos la raíz cuarta de x. Aquí hacemos el siguiente cambio de variable. Y igual a la raíz cuarta de x, es decir, y va a ser igual a x elevado a la 1/4. Si esto es cierto, entonces la diferencial de y va a ser 1/4 de x elevado a la menos 3/4 diferencial x. De aquí podemos despejar la diferencial x y nos va a quedar entonces 4 por y al cubo diferencial de y, sabiendo que x es y a la 4. Sustituyendo por la nueva variable, la variable y, la cantidad dentro de la integral nos va a quedar lo siguiente: 4 por y al cubo por la diferencial y dividido entre y a la 4 menos y. De aquí podemos entonces sacar 4 fuera de la integral porque es una constante y simplificar y cuadrado con una y que está en el denominador y nos queda y cuadrado sobre y a la 3 menos 1 diferencial y. De aquí tenemos que hacer otro cambio de variable. En este caso vamos a usar la variable z, que va a ser igual a y al cubo. Luego, haciendo la diferenciación de y y de z, nos va a quedar lo siguiente: 3y al cuadrado por la diferencial de y es igual a la diferencial de z. Ya tenemos aquí y cuadrado diferencial de y, que viene siendo la diferencial de z. Por lo que entonces la integral en términos de z va a quedar la constante 4/3 que sale fuera de la integral por la integral de diferencial z dividido entre z menos 1. Esta es una integral tipo logaritmo neperiano de la cantidad que está en el denominador, que es z menos 1. Es decir, esta integral nos va a resultar 4/3 por el logaritmo neperiano de z menos 1. Entonces, en conclusión y regresando a las variables que primero hemos usado, nos va a quedar 4/3 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de y al cubo menos 1, y regresando a la variable x nos queda 4/3 por el logaritmo neperiano de la raíz cuarta de x al cubo menos 1, y ese es el resultado final. Vamos a la siguiente ejercicio, el ejercicio C. Aquí tenemos la integral de x sobre la raíz cuadrada de x más 1. Hacemos entonces un cambio de variable en el que x más 1 va a ser igual a y, por lo que x entonces va a ser igual a y menos 1. Entonces, sustituyendo por la nueva variable, ya que la diferencial de x y la diferencial de y son iguales, nos queda y menos 1 sobre la raíz de y. Esta y menos 1 sobre la raíz de y la podemos separar en dos partes. Por una parte y sobre la raíz de y por otra parte 1 sobre la raíz de y restando. Entonces estas integrales se pueden ahora colocar de la siguiente manera: y sobre la raíz de y es raíz de y 1 sobre la raíz de y se deja así. Luego, esta raíz de y dentro de la integral se puede colocar como y a la 1/2, y esta diferencial de y sobre la raíz de y dentro de la integral se puede colocar como y a la menos 1/2. Entonces el resultado final va a ser el siguiente: 2/3 por y la raíz cuadrada de y elevada al cubo menos 2 por la raíz de y. Y luego, sacando
un factor común que va a ser la raíz de y, nos va a quedar 2 por la raíz de y por y sobre 3 menos 1.